Cuando se casó mi único nieto, me quedé callada. No dije ni una palabra sobre los 55 millones de dólares que heredó de sus papás, que en paz descansen. Me sentaron en una mesa arrinconada, detrás de unas columnas, donde nadie se acercó a ofrecerme ni un vaso de agua. Lo vi levantar su copa por su esposa mientras ella susurraba que yo solo era la viejita que lo había criado. Esa noche, me dejaron afuera, en el frío. No lloré. No hice ningún escándalo. Solo sonreí. Pero ¿qué pasa cuando la mujer que enterraron en silencio es la misma que tiene el poder sobre todo lo que ellos desean? Me senté hasta atrás. No porque llegara tarde. Estuve ahí desde la mañana, ayudando al florista que ni sabía quién era yo. No quise armar ningún alboroto. Al final de cuentas, era el día de la boda de mi nieto. El sol brillaba sobre la playa de Carmel. Las sillas estaban acomodadas con cuidado, todas cubiertas con lino blanco y flores rosadas. Cada asiento tenía un nombre. El mío no. Le pregunté a uno de los chicos que acomodaban y solo me señaló con la mano hacia atrás, sin decir nada. Me senté sin hacer ruido. A veces el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Ahí estaba Brennan, en el altar, con su traje azul a la medida. Se veía guapísimo. Se me apachurró el corazón de verlo. Lo crié desde que tenía 8 años. Después del accidente que se llevó a sus papás, quedamos él y yo, nada más. Le preparaba sus lonches para la escuela, lo llevaba al dentista, y me desvelaba ayudándolo con sus ensayos para entrar a la universidad. Y ahí estaba yo, una extraña en su boda. Cuando tomó el micrófono para agradecer a quienes lo habían formado como hombre, mencionó a su coach, a su mentor de la universidad e incluso a la mamá de Sierra. Hizo una pausa, y luego siguió. No dijo nada de mí. Sierra, toda radiante con su vestido de diseñador, se agachó en un momento durante la ceremonia. Me tocó el hombro, sonrió con esa sonrisa de revista, y me susurró, «Qué bonito que esté aquí, señorita Forsythe». Señorita. Ni abuelita, ni siquiera Marlene. Asentí con la cabeza, sonreí y aplaudí cuando debía. Incluso ayudé a repartir las bolsitas de regalo mientras los invitados se iban a la recepción. Nadie me volvió a ver. El lugar reservado para los abuelos, junto a la mesa de los novios, tenía a la abuela de Sierra. La otra silla estaba vacía. Brennan no se dio cuenta. O quizás sí. Me quedé hasta el último baile y luego me fui discretamente mientras el DJ ponía su canción especial. Nadie me despidió. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, tenía una mano en el volante y la otra sobre mi bolso. No por costumbre. Solo para sentirme anclada. Traté de no llorar, pero lo hice. En silencio. De ese llanto que no se nota en los ojos, pero que te aprieta el pecho. Si alguna vez te ha olvidado la persona que más has amado, tal vez entiendas ese tipo de silencio. No hace ruido. Es un vacío. Y eso, apenas era el comienzo. Todavía no lo sabía, pero algo peor me estaba esperando. Algo escondido dentro de una carpeta de cuero, sobre una mesa de mármol. Algo con mi nombre, y una firma que yo nunca puse. 3 días después de la boda, Brennan me llamó. Me preguntó si podía pasar a su nueva casa en Pacific Grove. Dijo que había unas cosas que quería revisar conmigo, sobre la propiedad. Su tono era tranquilo. Amable. Le dije que iba a llevar barras de limón. Su depa estaba al fondo de una calle cerrada, de esas tranquilitas, moderno y frío, como sacado de una revista de decoración de casas, fancy. Sierra abrió la puerta con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Traía puesto uno de esos conjuntos beige, de esos neutros que usan las influencers. Hasta las uñas le hacían juego con la taza de café que traía en la mano. Todo en ella se veía como preparado para una sesión de fotos. Brennan estaba en la cocina. No me abrazó ni nada, solo señaló hacia la isla de mármol. Ahí estaba una carpeta negra, elegante, con un clip plateado sujetándola. Dejé las barras de limón junto a la carpeta. Nadie las peló. Él se sirvió algo de tomar. Sin siquiera mirarme, dijo que habían estado revisando las finanzas y que querían simplificar las cosas para el futuro. Al fin me miró y dijo, el fideicomiso necesitaba una pequeña actualización. Nada grave,
Solo unas firmitas para que todo fluya más fácil. Yo junté las manos sobre el regazo y le pregunté qué tipo de actualización. Dijo que él seguiría involucrado, pero más como una figura decorativa. Así tal cual lo dijo, con esas palabras. Que sería mejor si él y Sierra tuvieran la autoridad para tomar decisiones, porque según él, a mi edad, a lo mejor ya no querría lidiar con el estrés de manejar tanto dinero. Se rió bajito, como si estuviéramos platicando a gusto tomando café. Luego abrió la carpeta y me empujó los papeles. No los tomé de inmediato. La primera hoja decía, adenda de reasignación de fideicomiso. Esa fue mi primera señal de alerta. Yo manejé temas legales en la casa de retiro durante años. El lenguaje era formal y limpio, pero demasiado pulido, casi como si lo hubieran ensayado. Empecé a hojear las hojas, despacio. 3 páginas después, me paralicé. Ahí estaba mi nombre. Mi firma. Mi letra. Pero yo jamás había firmado eso. Sentí que se me hizo un nudo en el estómago. Era mi firma. Perfecta. Tal cual como firmo las tarjetas de cumpleaños, las cartas, todo. Pero yo nunca toqué esa pluma. Levanté la mirada hacia Brennan. Me estaba observando. Su cara no decía nada. Sierra, como si nada, estaba viendo su celular, deslizando con una mano y tomando café con la otra. Como si esto fuera lo más normal del mundo. Cerré la carpeta. Con calma, les dije que necesitaba tiempo para revisarlo con cuidado. Brennan se encogió de hombros. Sierra me sonrió y dijo que me tomara el tiempo que necesitara. De camino a casa, no dejaba de pensar en esa firma. Los bucles de la F, la curvita de la R que se conectaba con la I. Era idéntica a la mía. Pero yo nunca agarré ese bolígrafo. Para cuando llegué a la entrada de mi casa, ya no estaba confundida. Estaba enojada. No de ese enojo que grita o tiembla. Era una rabia callada, de esas que te dejan dormir sin problema, pero que te despiertan a las 4 de la mañana con la mente clara. Alguien falsificó mi nombre. Y si tuvieron el descaro de hacer eso, necesitaba saber qué más estaban tramando, porque esto no era una travesura. Era un plan. No dormí esa noche. De verdad, no dormí. Nomás me quedé sentada en la mesa del comedor, tomando sorbos de una manzanilla que ya se había enfriado, viendo cómo la luz tenue entraba por la ventana. El silencio en mi casa era pesado. De ese silencio que solo llega cuando alguien te rompe la confianza. Tenía la carpeta frente a mí. No volví a tocar las hojas. No hacía falta. Esa firma falsa en un documento legal se me quedó grabada en la cabeza. Esto era más que una traición. Era un robo disfrazado de sonrisa bonita y traje bien planchado. Como a las 3 de la mañana, por fin me levanté y fui al closet del cuarto de visitas, ese que no abría desde hace años. Ahí estaba la caja metálica vieja para guardar archivos, la misma que me dio Mark después del funeral. Todavía recordaba lo que pesaba en las manos. En ese entonces seguía entumida, de luto, tratando de mantenerme fuerte por Brennan. El abogado de Mark me dijo que eran solo documentos, instrucciones, por si acaso. En ese momento, no tuve el valor de abrirla. La guardé, y me dediqué por completo a criar a Brennan. Me llevé la caja a la mesa de la cocina y respiré hondo antes de abrirla. El candado hizo clic, como si hubiera estado esperando todos estos años. Dentro había filas de carpetas manila, ya con las pestañas descoloridas por el tiempo. Una de ellas tenía el nombre completo de Brennan. La abrí. Entre papeles de custodia y reportes escolares, encontré un sobre azul marino. No tenía remitente ni dirección, solo mi nombre escrito a mano, por Mark. Lo sostuve un buen rato antes de sacar la carta. Era corta. Mark nunca escribía de más. Si Brennan algún día se voltea, lo vas a saber. El fideicomiso original está en la memoria USB. Tú eres la fideicomisaria. Tú decides todo. Protégelo si puedes, pero protégete si es necesario. Sostuve la memoria USB en la mano. Chiquita, azul, de esas que ya se sienten viejitas, pero que en su tiempo podían guardar todo. Nunca la había usado. De hecho, ni siquiera la había notado, hasta ahora.
Encendí mi laptop vieja, la que solo saco en temporada de impuestos o cuando quiero buscar una receta nueva. La memoria encajó perfecto. Después de unos segundos, apareció una carpeta que decía, para mamá. Adentro estaban los documentos originales del fideicomiso en formato PDF. Fui revisando con calma, uno por uno. Ahí estaba todo, páginas notariadas, firmas, y mi nombre, como la única fideicomisaria. Con instrucciones claras, total discreción hasta que Brennan cumpliera 30. 30. No 24. No cuando se casara. Ni cuando Sierra llegara a su vida. Y había otra cláusula. Esa no me la esperaba. La distribución del patrimonio dependerá de que el heredero demuestre madurez, gratitud, y una relación continua con la tutora designada. Me dejé caer en la silla. Esto no era solo sobre dinero. Mark ya había visto venir las grietas, incluso antes de que aparecieran. No solo confió en mí para criar a Brennan. Me confió la protección del legado de nuestra familia. Y dejó un muro, invisible pero fuerte, para protegernos a los dos. Me quedé ahí sentada hasta que el sol empezó a colarse por el techo del vecino. Todo allá afuera se veía igual, el jardín, la calle tranquila, esa neblina suave que viene desde la bahía. Pero por dentro algo ya había cambiado. Ahora sabía la verdad. No la que Brennan intentó venderme con papel satinado y sonrisas falsas, sino la verdadera, la que Mark dejó escondida en un archivo olvidado, envuelta en previsión y confianza. Y por primera vez desde esa boda, supe que todo iba a estar bien. A la mañana siguiente llamé a alguien con quien no hablaba desde hacía años, Evelyn Doss. Había sido nuestra abogada en temas de herencias cuando Mark y yo manejábamos la residencia de ancianos de transición en Monterrey. Se retiró después de que su segundo esposo falleció. Se fue a vivir a un terreno y empezó a cultivar tomates e heirloom, pero siempre fue brillante, aguda. De esas personas que no se les pasa una. Contestó al segundo timbrazo. Su voz no había cambiado nada. Le dije que necesitaba otro par de ojos para revisar unos documentos. No preguntó por qué. Solo me dijo: tráete todo y ven en la tarde. Imprimí las dos versiones del fideicomiso, la falsa que me dio Brennan y la original del USB. También imprimí la carta de Mark. Las metí todas en una carpeta delgada y me la llevé bajo el brazo, como cuando cargaba expedientes médicos. Evelyn vivía en una casita de estuco, con macetas de barro alineadas en la entrada. Su cocina olía a romero y café recién hecho. Se sentó en la mesa, se puso los lentes de lectura y revisó cada hoja con calma, línea por línea. Cuando terminó, se quedó callada unos segundos. Luego le dio golpecitos con el dedo al documento falso y dijo: este papel es un problema. Me señaló que la página de la firma no estaba bien certificada. El sello notarial era digital, pero ya estaba vencido. El formato tenía errores sutiles, los que solo un abogado se da cuenta. Y luego me miró directo a los ojos y dijo lo que yo ya sabía. Esa no es tu firma. Asentí despacio. Se recargó en la silla, se quitó los lentes y me explicó mis opciones. Podía llevarlo al juzgado de herencias, presentar una denuncia por falsificación, abrir una investigación sobre Brennan y cualquiera que lo hubiera ayudado. Tal vez incluso acusarlos formalmente. Pero ese camino iba a ser largo, público y desagradable. O, me dijo, podía usar lo que sabía para presionarlos de forma más estratégica, presentar una notificación de fraude ante el registro fiduciario, congelar los activos, forzar una revisión legal, y mientras tanto, reunir más pruebas. Me quedé pensando. Luego le pregunté si estaría dispuesta a representarme de nuevo. Sonrió como si ya lo hubiera estado esperando. La verdad, ya me urgía hacer algo interesante, me dijo. Para cuando regresé a casa, ya tenía un plan. Fui al closet de mi recámara, donde guardo la caja fuerte chiquita. Adentro estaban unos estados de cuenta viejos, mi testamento, y una grabadora de voz. De esas pequeñas, de pilas, que Mark usaba en las reuniones familiares de la residencia. Decía que la gente se portaba diferente cuando sabía que los estaban grabando. La puse a cargar durante la noche. Ese mismo fin de semana, Brennan volvió a llamar. Me preguntó si ya había revisado los documentos.
Dijo que el primo de Sierra era asesor patrimonial y que podía explicarme cualquier parte que me confundiera. Su tono sonaba dulce, educado, pero debajo se notaba la tensión. Le dije que claro, que me encantaría pasar a su casa a platicarlo. Pareció aliviado. El domingo por la tarde, llegué a su departamento con un tupper de ensalada de papa en una mano y la grabadora metida en el bolsillo lateral de mi bolsa. La encendí antes de tocar el timbre. Brennan me abrió con una sonrisa amplia. Sierra estaba en la cocina, descorchando una botella de vino. Nos sentamos a la mesa. Colocaron otra vez los mismos papeles frente a mí. Solo que esta vez, fue Sierra la que tomó la palabra con más firmeza. Usó palabras como optimizar la eficiencia, visión a largo plazo. No dejaba de voltear a ver a Brennan, como si lo empujara con la mirada. Luego, con toda la calma del mundo, pregunté por el notario, las firmas de los testigos, el sello digital. La cara de Brennan cambió, apenas tantito. Un parpadeo muy lento, una pausa más larga de lo normal. Sierra lo interrumpió rápido, diciendo que el documento lo había manejado un paralegal que ya se había mudado a otro estado. Habló rápido, como si quisiera tapar algo. Yo la dejé terminar, sin interrumpir. Luego sonreí y le dije que iba a necesitar todo eso por escrito. 2 minutos después, la grabadora en mi bolsa se apagó sola. Ya en casa, respaldé el audio en 3 USBs diferentes. No grité. No confronté. No lo señalé. Solo empecé a documentar. Y ese fue el principio de algo que ni Brennan ni Sierra vieron venir. El lunes en la mañana manejé hasta el centro y pasé a 2 lugares, sin hacer ruido. Primero fui a la oficina de correos. Envié copias certificadas del audio y de los 2 documentos del fideicomiso a una caja de seguridad que Evelyn había gestionado a través de su antigua firma. La segunda parada fue en una imprenta que está escondida detrás de una panadería. Hice copias de todas las páginas, les pusieron fecha y las encuadernaron. Le pedí al chavo del mostrador que tuviera cuidado con el material. No preguntó nada. Solo asintió y me regresó todo en un sobremanila. De ahí me fui directo a la oficina del registro. Estaba tranquilo. Una mujer detrás del mostrador me sonrió cuando le pasé la carpeta. Le dije que necesitaba presentar una notificación por sospecha de fraude. Todo relacionado con un fideicomiso en vida. Su sonrisa no desapareció, pero sí se le detuvieron tantito las manos antes de tomar los papeles. Me pidió mi identificación, me hizo unas preguntas de rutina, y luego se llevó los documentos a la parte de atrás. Unos 20 minutos después salió un supervisor. Traía corbata marrón y hablaba despacio, con tono neutral. Me explicó que ese tipo de denuncia activaba una revisión interna, y que el patrimonio en cuestión iba a quedar congelado hasta que se resolviera la disputa legal. Sin cambios. Sin distribuciones. Sin movimientos. Le dije que estaba bien. Cuando salí, el aire marino ya soplaba más fuerte. Respiré hondo antes de subir al coche. El ambiente se sentía distinto. Como si algo se hubiera acomodado. Esa misma tarde me senté en mi terraza cerrada, con una pluma y un montón de notas. Empecé a hacer una lista de todo lo que sabía, todo lo que tenía, cada llamada que Brennan hizo desde la boda. Como Sierra siempre se metía cuando se hablaba de cosas importantes. El apuro repentino que tenían por terminar el papeleo. El nombre del supuesto paralegal que había mencionado. Lo anoté todo. Cada patrón. Cada contradicción en sus versiones. También mandé un correo. Una solicitud discreta. Dirigida a una amiga de Evelyn que trabaja en el Colegio de Abogados del Estado. Especialista en verificación de documentos. Le mandé por correo una copia escaneada de la hoja con las firmas y le dije que creía que era falsa. Mientras esperaba su respuesta, me puse a revisar viejos registros financieros, no solo míos, también los que Mark había guardado con tanto cuidado. Era súper meticuloso. Todo tenía copia. En los márgenes dejaba notitas, flechitas dibujadas a mano que señalaban lo importante. Había una carpeta aparte, etiquetada como consideraciones futuras. Dentro había desgloses de costos proyectados, implicaciones fiscales, y algo que no me esperaba, una carta para Brennan. No estaba firmada ni fechada. Solo era un borrador.
Pero el mensaje era clarísimo. Su intención siempre había sido dejarle la herencia, sí, pero solo cuando Brennan demostrara que entendía el peso que eso significaba. Ese dinero no era para lucirse, ni para andar impresionando a nadie, ni para figurar. Tenía que manejarse con humildad, con respeto. Me quedé viendo la carta un buen rato. Luego la doblé con cuidado y la dejé al lado de la grabadora. Esa misma noche, Evelyn me llamó. Su voz venía firme, sin rodeos. Me dijo que su contacto del colegio de abogados había revisado la firma y que la consideraba altamente sospechosa. Una verificación completa tomaría más tiempo, pero los primeros hallazgos apuntaban a que sí había manipulación. Le agradecí. Colgué. Y me quedé en silencio. Ya no era solo un tema de confianza. Era un tema de valores, de legado, de la línea invisible entre orientar y controlar. Y era momento de que Brennan entendiera que esa línea no solo se había cruzado, sino que fue con toda intención. Y que ahora, también era oficial. La casa estaba completamente en calma. Afuera, el viento soplaba entre el romero que crece junto a la ventana. Me serví un vaso de agua y esperé. 2 días después, Brennan llegó sin avisar. Tocó 2 veces y luego abrió la puerta como si todavía viviera aquí. Escuché sus pasos antes de verlo entrar. Apareció en la cocina, echó un vistazo como si buscara a alguien más, y me soltó esa sonrisa medio cansada que usaba cuando quería desarmarme. Dijo que solo venía a ver cómo estaba, que a Sierra le preocupaba que no estuviera durmiendo bien. Asentí y le ofrecí café. Me dijo que no se podía quedar mucho, que solo quería platicar. Se quedó de pie, mientras yo seguía sentada en la mesa de la cocina. Mi copia del fideicomiso seguía cerrada. La grabadora también. Esta vez ni siquiera la encendí. Hoy no necesitaba pruebas. Hoy se trataba de otra cosa. Brennan dijo que entendía que todo el papeleo podía haberme abrumado, que a lo mejor sentí que me estaban presionando, pero que esperaba que entendiera que no se trataba de dejarme fuera. Que lo hacían por el bien de todos, para facilitar las cosas. Volvió a sacar la palabra eficiente. Dijo que Sierra tenía conocidos que podían manejar la inversión mejor que cualquier firma privada. Que ya estaban pensando en el futuro. Yo lo miré y le pregunté, sin levantar la voz. ¿Eso es lo que tú crees que Mark habría querido? Así, tranquilo. Sin tono. Sin juicio. No contestó. En lugar de eso, desvió la mirada hacia la ventana, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Y sacó un sobre. El sobre era grueso. Tenía mi nombre escrito al frente, pero no estaba escrito con su letra. Lo empujó por la mesa y me dijo que era una versión revisada, algo más alineado con lo que, según él, habíamos acordado desde un principio. Que era una muestra de buena voluntad. No lo toqué. Solo lo vi. Él también me observó un momento, luego suspiró y se echó hacia atrás. Dijo que no quería que esto se convirtiera en una pelea. Que la familia estaba por encima de cualquier trámite legal. Dijo las palabras correctas, pero no con la cara correcta. Cuando se fue, abrí el sobre. Era justo lo que me imaginaba, una falsificación mejor hecha. Esta vez tenía mi firma en varias páginas. Más pulida, como si hubieran contratado a alguien más cuidadoso. Pero seguía siendo una mentira, nada más que disfrazada. Llamé a Evelyn. Me dijo que no reaccionara. No todavía. Que los dejara enredarse más solitos. Cada cambio que hicieran sin mi consentimiento, cada intento por perfeccionar la falsificación, solo nos daba más material para usar en su contra. Esa noche, hice otra lista. Pero esta vez no era de lo que yo sabía, sino de lo que ellos no sabían. No sabían que el patrimonio ya estaba marcado con alerta de sospecha. No sabían que tenía 2 reuniones grabadas de principio a fin. No sabían que Evelyn ya había informado a un supervisor financiero. Y lo más importante, no sabían que yo ya había reescrito la cláusula final del fideicomiso. Mark me había autorizado a hacerlo. Era una cláusula que congelaba cualquier distribución por 5 años, a menos que el fiduciario determinara lo contrario por causa mayor. Presenté esa cláusula a primera hora del día siguiente. Brennan y Sierra pensaban que estaban jugando con las reglas. Lo que no sabían era que yo había escrito el reglamento.
No buscaba vengarme. Solo estaba restableciendo el equilibrio. Firma por firma. Pasó una semana en silencio. Brennan no llamó. Sierra no mandó ningún correo de seguimiento. Nadie vino a verme. Y, sin embargo, sabía que estaban ocupados. Pero no ocupados del tipo que uno presume, sino del otro. Ese donde las llamadas se hacen en voz baja y los planes se discuten a puerta cerrada. Yo pasé esos días sin hacer ruido. Por fuera, todo se veía igual. Regué las plantas del porche. Devolví un libro a la biblioteca. Fui a la cooperativa por arroz integral e higos. Pero por dentro, estaba alineando cada hilo. Cada mañana revisaba mi carpeta. Las versiones falsas, las notas de Evelyn, la confirmación firmada del registrador de que la congelación estaba oficialmente activa. Cada página era otra capa más de defensa silenciosa. Y entonces, el viernes, llegó el sobre. Sin remitente. Sin nota. Solo mi nombre impreso en letras negras, frías, rectas. Adentro venía una invitación de boda. No para Brennan ni para Sierra, ellos ya se habían casado. Esta era una recepción para la familia extendida de Sierra. Casi todos vivían al norte del estado. Una finca vinícola. Menús impresos. Servicio de valet parking. Y justo debajo del RSVP, había una línea escrita a mano. Esperamos que digas unas palabras. Me quedé viendo esa frase un buen rato. Eso no era una ofrenda de paz. Era una prueba. Pensaron que ya me había ablandado, que estaba cansada. Tal vez creían que tenía tantas ganas de sentirme parte de algo que le seguiría el juego, aunque eso significara hacerme de la vista gorda con todo lo que habían hecho. No rompí la invitación. Tampoco la tiré. La pegué en el refrigerador con un imán azul en forma de regadera. Luego me senté y empecé a escribir. No fue un discurso. Fue una lista. Una para Brennan, otra para Sierra. No para entregarlas. Solo para mí. Una lista de lo que solían ser, y en lo que se habían convertido. Para Brennan. Ese niño que me llevaba cereal cuando me enfermaba. El que lloró cuando se le murió la rana y me preguntó si creía que tenía alma. Ahora, un hombre que me sonrió mientras me entregaba un documento que sabía que era falso. Para Sierra. La chava de la risa fuerte, la que trajo flores la primera vez que me visitó. La que me decía, señorita May, con respeto. Ahora, la mujer que intentó borrar mi nombre del legado de mi esposo. No eran villanos de una película. Eran personas que tomaron decisiones. Decisiones que creyeron que podían quedar escondidas. Que tal vez si les hubieran funcionado, si yo hubiera seguido siendo esa versión de mí que ellos recordaban. Tranquila, permisiva, dispuesta a creer lo mejor. Pero ya no era esa. Ese domingo llamé a Evelyn y le dije que sí iba a ir al evento. Hubo un momento de silencio, luego me dijo que lo entendía. Me recordó que no los enfrentara en público. Todavía no. Solo observar. Que el silencio y la distancia dijeran más que cualquier acusación. Así que compré un vestido azul marino, discreto. Del tipo que no llama la atención, pero sale bien en las fotos. Pulí el viejo reloj de Mark y me puse el broche de mi mamá en el cuello. Cuando llegué al viñedo, el staff me recibió con una confusión educada. Mi nombre no estaba en el plano de asientos. Pero Sierra apareció rápido, con las mejillas rosadas y los brazos abiertos. Me dijo que me tenían reservado un lugar con la familia. Me dio un beso en la mejilla. Su perfume era fuerte, con un dulzor demasiado artificial. Caminamos entre filas de sillas blancas y mesas largas con tarjetas con letra bonita. Me sentaron junto a una señora del lado de Sierra que ni siquiera sabía quién era yo. No me molestó. Solo sonreí, comí mi ensalada, y observé. Ese día nadie pidió discursos. No hubo brindis de la abuela May. Solo sonrisas cuidadosas y miradas calculadas. El papá de Sierra dio un discurso largo, con lágrimas. Brennan asintió como yerno perfecto. Y yo me quedé callada. Porque a veces el silencio dice más que cualquier palabra. 3 días después de la recepción en el viñedo, llegó una carta certificada.
Era de un despacho de abogados en Sacramento que no conocía. El sobre era pesado. Adentro venía una solicitud formal pidiendo aclaración sobre el estatus del fideicomisario y una propuesta de enmienda a la distribución del patrimonio. Todo estaba redactado con cortesía, muy legal, muy cuidadito. Pero el mensaje era claro. Estaban impugnando el fideicomiso. El momento era estratégico, justo después de la recepción, como para que no pareciera relacionado. Pero yo sabía que sí lo era. Ese era su siguiente movimiento. Llamé a Evelyn. Me preguntó el nombre del despacho, y se quedó callada un segundo antes de contestar. Me dijo que el abogado mencionado era conocido por representar a herederos en pleitos de herencias de alto valor. Del tipo que no se mete, a menos que alguien le haya prometido una buena tajada. Le agradecí, colgué y me quedé sentada en el porche como una hora. Ya no se trataba solo de Brennan. Esto ya era sobre Sierra. Ella había pasado de los empujoncitos disfrazados a la presión directa. Si ya habían metido a un abogado, era porque se les estaba acabando la paciencia o la confianza. O las dos. Esa noche saqué una libreta nueva y empecé de nuevo la línea de tiempo. No solo los hechos. También los gestos, los cambios. El momento exacto en que Sierra dejó de decirme, señorita May. La primera vez que Brennan se refirió al fideicomiso como su futuro, en vez del de nuestra familia. Cada visita que cambió de tono. Cada detalle que ahora parecía una migaja dejada a propósito. Agregué una cosa más al final de la lista. El evento del viñedo. El que no me incluyeran en el plano oficial de asientos. Pero sí me mostraran delante de la familia como si todo estuviera bien. Eso no fue una reconciliación. Fue teatro. A la mañana siguiente, regresé a la oficina de Evelyn. Me recibió con un café caliente y una carpeta ya lista en la mano. Me habló bajito, el investigador que ella había recomendado ya había terminado su análisis preliminar. El segundo documento falsificado el que Brennan me entregó en persona. No solo tenía una firma falsa, sino que los metadatos mostraban que había sido redactado desde una IP conectada a la empresa de Sierra. No era una prueba definitiva, pero sí encajaba con muchas otras piezas. Evelyn se inclinó hacia mí y dijo: ya tenemos suficiente para hacerles pasar un muy mal rato, si así lo decidimos. Pero los próximos pasos iban a marcar la diferencia. Podía presentar una denuncia formal o mandar un mensaje por otro camino. Le pregunté qué tenía en mente. Deslizó hacia mí una hoja, una carta dirigida no a Brennan ni a Sierra, sino directamente al despacho de abogados. Rechazaba con cortesía su solicitud de enmiendas. Adjuntaba documentos probando la falsificación. Y les notificaba que de aquí en adelante, toda correspondencia sería revisada por mi asesor legal. Y que ya se estaba considerando iniciar una revisión penal. Leí la carta despacio. Luego la firmé. Evelyn asintió firme y dijo que la enviaría a primera hora. Esa noche me quedé sola en el estudio, en medio del silencio. No un silencio vacío, sino el tipo de silencio que nace de una decisión tomada. Una quietud con peso. Saqué la USB original y volví a hacer respaldo. Uno a una carpeta en la nube. Otro a una USB nueva. Ambos los metí en sobresellados, bien etiquetados por si se armaba una disputa. Antes de dormir, llamé a la oficina del registro del condado. Y pedí que programaran una revisión silenciosa del archivo del fideicomiso. Solo para asegurarme de que no se me escapara nada. Me dieron una fecha. La marqué con rojo en el calendario. Sin confrontaciones. Sin gritos. Solo manos firmes y papeles en orden. Déjenlos que se pongan nerviosos. Que llamen. Que consulten. Déjenlos susurrar sentados con una copa de vino en la mano y un cuaderno en la otra. Yo ya había dejado de fingir ser la abuela que recordaban. Ahora era la fideicomisaria. Sin miedo. Sin disculpas. Una mañana fresca de miércoles, apenas una semana después de que Evelyn mandara la carta formal al abogado de Brennan, organicé un desayuno en la casa. Nada escandaloso. Café, huevos, y una mesa tranquila para 3. Brennan, Sierra, y yo.
Les dije que era importante que habláramos cara a cara. Sin abogados, sin suposiciones. Solo claridad. Llegaron tarde. Brennan se veía tenso. Sierra traía unos lentes oscuros enormes, a pesar de que estábamos bajo techo. Ofrecí café. Lo rechazaron. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde Mark y yo jugábamos dominó los domingos por la tarde. Dejé que el silencio se alargara, hasta que Brennan por fin lo rompió. Me preguntó si estaba reconsiderando todo, que tal vez las cosas se habían complicado más de la cuenta. Hablaba con cuidado, con esa voz suave que usas cuando sabes que ya la regaste. Sierra dijo poco. Solo asentía cuando tocaba. Les dije, tranquila, que ya había revisado todo. Y que entendía perfectamente lo que habían intentado hacer. No grité. No acusé. Solo les dije los hechos. Que el fideicomiso original seguía siendo legal, intacto, sin cambios. Que todos los intentos de modificarlo o reemplazarlo sin mi consentimiento eran inválidos y que ya estaban registrados oficialmente. Les dije que sabía de las falsificaciones. De ambas versiones. Y que tenía pruebas, verificadas por profesionales. Sus caras cambiaron, pero no al mismo tiempo. Brennan se puso blanco. Sierra apretó la mandíbula, se cruzó de brazos y se recargó en la silla. Estás malinterpretando, dijo. Le contesté que no había ningún malentendido. Que el registrador había congelado el patrimonio. Que el despacho de abogados ya había recibido la notificación de parte de Evelyn. Y que los documentos falsificados estaban archivados según mi instrucción, listos para cualquier procedimiento. Hice una pausa. Y entonces solté lo que no esperaban. Les dije que no iba a levantar cargos. Todavía no. Sierra se enderezó. Brennan parpadeó. Les expliqué que lo que me importaba en este punto no era el castigo, sino sentar un precedente. Y dejar las cosas claras. Les dije que el fideicomiso quedaría bajo mi control el resto de mi vida. Que la cláusula de congelamiento seguía activa. Y que cualquier entrega, regalo o transferencia futura se iba a evaluar según su mérito, no por derecho. Miré a Brennan directo a los ojos y le dije: el amor no se negocia. Y el respeto no se hereda con dinero. No respondió. Luego les conté algo más. Que había empezado el proceso para reestructurar parte del patrimonio. No para anularlo, sino para convertirlo en una fundación. Una que honrara los valores de Mark, su generosidad, su compromiso con la comunidad y su sentido de responsabilidad. Brennan preguntó quién la iba a dirigir. Le dije que, por ahora, yo. Y después una junta directiva. Un equipo de confianza. Gente elegida no por su sangre, sino por su capacidad y su integridad. Sierra se levantó. No dijo nada. Solo se quedó parada ahí. Brennan se levantó también. Se fueron sin tocar el café. Esa noche, Evelyn me llamó. Me preguntó cómo había salido todo. Le dije, ya está hecho. Luego me preguntó si me sentía resuelta. Le dije que no me sentía más ligera. Solo más clara. Esa noche abrí el diario viejo de Mark. El que escribió en los primeros días de nuestra casa. En la parte de adentro de la portada, Mark había escrito una frase de una enfermera a la que admiraba. Cuando cuidas a las personas, no les debes consuelo. Les debes la verdad. Cerré el diario y me quedé sentada en silencio, pensando. La verdad, por fin, había sido dicha. No con rabia, sino con firmeza. Pasó una semana después de aquel desayuno. Nada. Ni llamadas, ni cartas, ni visitas. Brennan y Sierra guardaron silencio. No el tipo de silencio que trae paz, sino el silencio de quien está replanteando su historia. Esa pausa incómoda cuando lo que imaginaste empieza a caerse en pedazos. Mientras tanto, yo seguí con lo mío. Empecé a revisar los archivos de Mark. No solo los financieros, sino también sus notas, discursos, fotos, pedacitos de una vida que él vivió con dignidad. Una vez, platicamos sobre la idea de crear algo que durara más allá del dinero. Un legado real. Y me di cuenta de que ese momento ya había llegado.
Con la ayuda de Evelyn, redacté el acta constitutiva para un fideicomiso comunitario. La misión era clara. Otorgar becas para cuidadores, apoyar programas de atención a adultos mayores, y ofrecer asesoría legal a mujeres que enfrentan abusos relacionados con herencias. Todo eso, financiado con una parte de los bienes que Brennan creía suyos por derecho. No le puse mi nombre. Ni el de Mark. Le puse el nombre de mi abuela, la mujer que me crió cuando mis papás no pudieron con la carga. Se llamaba Elise. Un nombre fuerte, silencioso, firme. Para finales del mes, presentamos todos los papeles. La fundación ya era oficial. La noticia se empezó a correr despacito. Primero entre la comunidad. Luego, un periódico local recogió la historia después de que Evelyn les dio un pequeño empujón. No publicaron nada sobre la herencia ni sobre el pleito. Solo un artículo breve, hablando de una enfermera jubilada que convirtió el fideicomiso de su esposo en una organización sin fines de lucro que sobreviviría a ambos. Recorté el artículo y lo guardé en una carpeta de cuero, marcada como privado. 2 días después, me llegó un paquete. Sin remitente, otra vez. Esta vez era un sobresellado a mano, tenso, casi rígido. Adentro venían 2 cosas. Una carta mecanografiada de Brennan. Y un cheque. La carta decía que ahora entendía que se habían cometido errores. Que se cruzaron límites. Que muchas decisiones se tomaron por miedo, por orgullo, por influencia de gente que no comprendía lo que realmente significaba un legado. No fue una disculpa, exactamente, pero estuvo más cerca de lo que yo imaginaba posible. El cheque estaba a nombre de la Fundación Elise. $100,000. Me quedé viéndolo un buen rato. No lloré. No sonreí. Solo puse el cheque entre el artículo del periódico y la carta, y volví a guardar la carpeta en el cajón. Esa noche fui al muelle. El aire estaba fresco y las luces de los barcos parpadeaban en el agua como pequeñas verdades que se niegan a desaparecer. Me senté en el mismo banco donde Mark y yo solíamos compartir un helado en verano. Una vez me dijo que el dinero era solo una herramienta. Un martillo, si lo usas bien. Un arma, si cae en manos equivocadas. Por un momento dudé. Pensé si en todo este pleito me había perdido, si me había vuelto más cerrada, más dura. Pero sentada ahí, me cayó el 20 de algo más grande. Esto nunca se trató del dinero. O no solo de eso. Era sobre lo que se hereda sin ponerlo en un testamento. La bondad. Los límites. La decencia. Esos son los verdaderos legados. Y apenas ahora, estaba empezando el mío. El otoño cayó sobre la ciudad como una cobija vieja. Las hojas bajaban en remolinos callados y los días se iban haciendo cortos. Sin darme cuenta, me fui aferrando a nuevas rutinas cada mañana. Una taza de té negro. Una caminata breve entre los rosales. Y 1 hora en el escritorio de la fundación, leyendo cartas de mujeres de todo el estado. La mayoría estaban escritas a mano. Historias de hijas borradas de testamentos. De mamás desplazadas por nuevas esposas. De abuelas que, después de toda una vida entregada, se quedaron sin nada. Las leí todas. No como juez. Ni como heroína. Solo como alguien que por fin entendía lo que era sentirse invisible por tanto tiempo. Empecé a escribir un diario otra vez. No para recordar. Para ver más claro. Cada entrada tenía unas cuantas líneas. No solo sobre fideicomisos, ni trámites legales, ni testamentos. Sino sobre el silencio. Sobre la resistencia. Sobre cómo una puede perder tanto y aún así encontrar paz en las cosas pequeñas. Una de las entradas decía: el duelo no es el final. A veces es la tierra donde empieza a crecer otra cosa. En noviembre, la Fundación Elise organizó su primer evento público. Algo sencillo. Una reunión pequeña en el centro comunitario. Sin prensa, sin cámaras. Solo unas 12 mujeres, sentadas en sillas plegables, tomando sidra y contando sus historias. Una acababa de recuperar su casa. Otra, por fin, se había salido de una familia que la veía como carga. No dimos soluciones. Dimos espacio.
Y eso fue suficiente. Brennan nunca volvió a llamar. Sierra mandó un correo breve, deseándome salud cerca del Día de Gracias. Le contesté con una nota cortés, y ahí quedó. La casa estaba más tranquila que nunca, pero no se sentía vacía. En las noches, ponía discos viejos, cocinaba sopas con las recetas de Mark, y me quedaba viendo cómo las sombras cruzaban el suelo de la cocina. No pensaba en lo que perdí. Pensaba en lo que construí en su lugar. No fue una victoria. No fue venganza. Fue determinación. Y era mía. Y supe, mientras el año iba cerrando, que el trabajo no se había acabado. Pero la tormenta ya había pasado. Y yo la había cruzado, sin perderme. Ese invierno llegó suave. Sin tormentas. Solo un silencio tranquilo cubriéndolo todo. Pasaba casi todas las mañanas en la fundación y las tardes en casa, siguiendo mis rutinas de siempre. La vida se había vuelto tranquila. Pero no una tranquilidad prestada, sino una que me había ganado. Una tarde de diciembre, me llegó una carta escrita a mano. La letra era temblorosa, con tinta azul. Era de la maestra de primer año de Brennan, ya retirada. Decía que había leído el artículo sobre la fundación. Y que me recordaba bien. Que siempre me veía esperando junto a la reja de malla, con un termo de sopa y un par de guantes extra. Decía que nunca dudó que Brennan era un niño querido. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la misma carpeta donde estaba el cheque. No lloré. Pero me quedé sentada ahí, mucho rato, en silencio. Esa misma semana, me llegó la confirmación final del registro civil. La Fundación Illis había alcanzado el umbral completo de dotación. Ahora sí era oficial. Protegida. Intocable. Iba a seguir ayudando mucho tiempo después de que yo ya no estuviera. En Nochebuena, prendí una vela en la ventana. No era para nadie más. Era para mí. Una llama chiquita, por la mujer que fui. Por la que se quedó callada tanto tiempo. Por la que, al fin, dijo lo que tenía que decir. No me sentía amargada. Tampoco orgullosa. Solo, completa. Y a veces, eso es lo más grande a lo que una puede aspirar. Si alguna vez has sentido que tu voz no importaba. Que los años que diste se olvidaron o se borraron. Esta historia es para ti. A veces el silencio no es paz. Solo es el espacio antes de que decidas volver a elegirte. Y si esta historia te recordó a alguien que amas, o incluso a ti misma, ojalá te lleves esa fuerza contigo. Gracias por estar. No estás sola.